Gracias, Sancho. Gracias. Bueno, yo casi empezaría diciendo que menudos palabras, ¿no? Consciencia, trascendencia y transformación. Bueno, es un reto. Vamos a intentar compartir algo que os resulte coherente. Vamos a ir poco a poco. Lo primero que me he traído una cita de Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard te dice: hay dos maneras de ser engañados. Una es creer lo que no es cierto, la otra es negarse a creer lo que es cierto. Esto es parte de la situación en la que nos encontramos, que va a ir a más en los próximos años. Antes era la televisión, lo que aparece en la tele es lo que vale, es la verdad. Ahora lo que aparece en internet es lo que vale, es la verdad. Tenemos un problema de discriminación. Para mí, el problema de discriminación lo puedes resolver de una forma sencilla, y es así. Es decir, escucha desde el corazón, ¿vale? Escucha desde el corazón. Si tú escuchas desde el corazón, el mensaje te va a resonar o no, porque depende mucho de cómo es el conjunto de pensamientos, qué creencias tienes, y en función de todo eso, esa información te va a llenar o no te va a llenar, te va a rebotar. ¿Vas a estar armónico con esa información o no vas a estar armónico? Y es perfecto, porque cada uno de nosotros estamos en un proceso de despertar y de crecimiento. Entonces, sencillamente, si hay una información que te es válida, que te es buena, que te ayuda, que te resulta agradable, que te hace mejor persona, de alguna manera, entonces quédate con esa información. Si esa información te altera, te repugna, te genera conflicto, por muy importante que te digan que sea, no la cojas. Recientemente ha habido un caso de ECM muy interesante de un hombre americano que se dedicaba a hacer cristaleras de estas de colores. Y el hombre empezó a seguir las noticias. Y él te dice que en un momento determinado llega a tener un cáncer. Y ese cáncer se lo produce la cantidad de información dolorosa, negativa y ruinosa que recibe por todas partes. Él tiene una ECM, pasa al otro lado, tiene una experiencia muy interesante y las entidades que le reciben al otro lado le dicen: basta con que tú te perdones. Si tú te perdonas, te das una segunda oportunidad. El perdón está en ti, no está fuera de ti. Y él en ese momento reflexiona, se perdona, siente mucha compasión por sí mismo y por la humanidad. Y vuelve a entrar en el cuerpo 2 horas después de haber fallecido. 2 horas después de haber fallecido. De hecho, había una enfermera que ya lo iba a trasladar a la morgue cuando él reacciona. Entonces, fijaros de lo que estamos hablando. Es decir, hasta la información va a repercutir en ti. No podemos olvidar que somos 75% agua y el agua tiene memoria. Entonces, la información se graba en el agua. El agua es un gran disco duro. Por lo tanto, si resuena favorablemente contigo, bien. Si no resuena bien, fuera. Descártalo y ya está. Entonces, quédate solamente con aquello que resuene en tu interior, de lo que yo te voy a compartir ahora. Lo que no resuene, lo descartas. Oye, es que la información que da este señor es muy interesante. ¿Es interesante para ti? Sí. ¿No es interesante? Descártalo. Y otra cosa que también quiero poner en su lugar, y es: no podemos confundir al mensajero con el mensaje, ni el mensaje con el mensajero. Y eso es muy común. Es decir, esta persona trae un mensaje espiritual, un mensaje elevado. Tiene que ser un Buda. Tiene que ser Jesús. No. Somos todos humanos. Si estamos aquí es porque somos muy imperfectos todavía y porque nos queda un gran recorrido por hacer. Otra cosa es que algunos traen dones de la comunicación y propósitos de vida. Pues, por ejemplo, el compartir información. Yo me considero un vocero, pero no soy un iluminado. Yo me considero una persona con capacidad de compartir información relevante y con capacidad de discriminar esa información. Y a veces la información que yo quiero pasar es una información que es chocante y que te va a sacudir. Pero tengo el valor de subirme aquí y de contártelo. Y no agobiarme por el hecho de que eso te impacte o te deje de impactar. Entonces dices, no confundas el mensaje con el mensajero, y a la inversa. Aquí de lo que se trata es de que todos nos demos de la mano para crecer y avanzar. Hasta ahí. Ese es el propósito. No hay otro propósito. No le busques más pies al gato. ¿Vale? Bueno, vamos a ver. Bueno, llevamos 1 minuto 10 segundos sin señal. A ver si de una vez
Es igual. Ya está. Venga, tiramos para adelante. No pasa nada. Consciencia. Vamos a empezar por aquí. De consciencia, os lo garantizo, se va a hablar muchísimo en los próximos años, porque la clave está aquí. Durante el siglo pasado se habló de inteligencia, y parecía que la inteligencia lo era todo. Se hicieron test psicométricos para medir el cociente intelectual, que os repito, es un cociente, que es una división entre la edad mental y la edad física, porque mucha gente te dice el coeficiente intelectual. Si es un coeficiente, es una cifra fija, entonces todos tendríamos el mismo coeficiente intelectual, es un cociente, ¿vale? Pero la inteligencia ha demostrado no dar respuesta a muchas cosas. Y además luego se descubrió que había muchas formas de inteligencia. Una inteligencia social, una inteligencia emocional, una inteligencia espacial, una inteligencia matemática, una inteligencia lingüística y así sucesivamente. Entonces ahora empezamos a hablar de consciencia, porque yo creo que aquí es donde nos jugamos absolutamente todo. Y yo de hecho estoy planteando y estoy hablando a menudo de un modelo evolutivo de la conciencia. Igual que la inteligencia se va desarrollando y en el desarrollo filogenético y ontogenético de las especies, la inteligencia es un factor clave, la consciencia lo es tanto o más. ¿Qué es la consciencia? Vale, quiero que veáis esto. Es un 9º piso y está grabado desde un móvil, en una casa enfrente. ¿Veis lo que ocurre ahí? ¿Identificáis? Es casi un bebé, ¿vale? Debe tener unos 3 años, una cosa así, ¿vale? Está en el alféizar de un 9º. Hay momentos incluso en el que él se ve que ve a alguien en la calle y saluda, ¿vale? Entonces, bueno, el chiquillo está ahí. El niño, como veréis, motrizmente es perfecto. Su desarrollo es perfecto. El niño tampoco tenemos motivos para pensar que no sea inteligente. Realmente de lo que estamos hablando es de que carece de consciencia. No tiene consciencia. No es capaz de vincular el ser a una serie de consecuencias que pueden tener sus actos. ¿Vale? Es espeluznante. Bueno, ya os digo que no le pasó absolutamente nada. Y a continuación, ¿veis cómo? O sea, se sienta, las piernas en el aire, se vuelve otra vez a meter. Es de UPA el tema. Bueno, no le pasó nada. ¿Qué es lo que falta ahí? Evidentemente consciencia. ¿Qué le pasa a una humanidad que contamina el lugar en el que habita? Que falta consciencia. ¿Qué le pasa a una sociedad que sigue manejando sistemas y modelos económicos que son absolutamente esclavizantes, que te roban la abundancia y que te roban el tiempo? Pues que falta consciencia. No es un problema de inteligencia, no es un problema de habilidades, no es un problema de conocimiento, es un problema de poner las cosas en relación. Y eso es lo que hace la consciencia. Pone muchos factores en relación. Ese es un avión de la Primera Guerra Mundial. Os lo traigo a propósito porque en la Primera Guerra Mundial, cuando los primeros ejércitos, básicamente el alemán, Prusia, Austria y Francia, en un momento determinado a alguien se le ocurre empezar a emplear aviones en la guerra. Y cuando lo plantearon, los mandos del ejército se partían de risa. ¿Para qué quiero yo un avión? Y además decían, ¿puedo cargar bombas? No. ¿Puedo meter armamento? No. Entonces, ¿para qué me sirve a mí un avión? Hasta que los primeros alemanes ponen en vuelo esos aviones y lo hacen los franceses prácticamente a la vez. Y empiezan a tener una visión desde lo alto del enemigo. Y entonces se dan cuenta de la ventaja estratégica tan brutal que les produce eso. Es una cuestión de perspectiva. Desde el aire yo tengo visión de cuál es tu movimiento, de cuál es tu estrategia, cuál es el siguiente paso que tú vas a dar. A partir de ahí hasta nuestros días. La aviación es clave. Ya no basta con la aviación. Ahora es la guerra de las galaxias. Y ahora son todos satélites. Ya no basta con salir al cielo. Ahora nos vamos al espacio. Es cuestión de perspectiva, de controlar porque tienes mejor perspectiva que el otro. La consciencia básicamente va a ser eso. Entonces, la consciencia es una capacidad reflexiva. Esto es muy interesante. Es la capacidad de alguna forma de verte a ti mismo.
mediante la que el ser es capaz de saberse que existe. Es la única herramienta que tú tienes para saber que existes. De hecho, hay este aspecto que es impresionante. Primera condición, sé que existo. Haciendo regresiones, el Dr. Mike Newton y una serie de colaboradores no solo consiguieron llevar a los sujetos a situaciones de regresión de vidas pasadas, sino que empezaron a indagar en el espacio de vida entre vidas. Y ahí encontraban un montón de información muy valiosa, porque el sujeto decía cuál era el propósito por el que había venido a la vida, qué metas tenía que superar, qué inconvenientes iba a tener, qué aprendizajes eran claves para él. Y no solamente eso, sino que algunas veces en esas regresiones conseguían que los guías espirituales de esos sujetos hablasen a través de los sujetos y obtenían una información espectacular. Una de las cosas que llegan a conseguir, tened en cuenta que no fueron ni 4 ni 5 casos, estoy hablando de miles de casos, unos 2.500 casos, son muchos casos. Llegan a preguntarle al alma, oye, ¿y tú de dónde vienes? Pero es que luego hay otros autores y otras experiencias que nos apuntan a que lo que os voy a explicar ahora tiene pinta de ser real. Y te dicen, mira, yo estuve en una especie de guardería de almas, estuve en una especie de incubadora de almas. Y entonces, claro, el investigador le preguntaba a la persona en ese estado de conciencia alterada y le decía, explícame eso, ¿qué es una incubadora de almas? Y entonces esos sujetos te decían, mira, yo ya estaba hecho como alma y tenía conciencia, pero no tenía conciencia de mí mismo. ¿Cómo hicieron para que yo ganara conciencia de mí mismo? Porque yo ya existía, pero no sabía que existía. Me pusieron en esas incubadoras de almas a estar con otras almas. Al yo percibir otras almas y esas almas percibirme a mí, así yo gané conciencia de mi propia existencia. Fijaros lo que cuentan, es impresionante. ¿Qué te ha dado eso? Te ha dado la información de que tú eres diferente, por lo tanto te ha dado identidad. Este es el primer paso. Tú existes, fantástico. Siguiente paso, tienes que saber que existes, conciencia. Y ahora tienes que saber cómo eres tú con respecto al otro. Eres distinto, tienes identidad. El hombre ha ganado la identidad, ¿a costa de qué? De separarse de la fuente. El siguiente paso es llegar a constituirnos uno como sociedad, no como individuos separados. Mientras sigamos siendo individuos, competiremos y nos pelearemos entre nosotros. El siguiente paso es, somos uno, pero todos, a una. Seremos una sociedad colmena de alguna manera. Entonces volvemos de una identidad compartida a una identidad individualizada y dentro de la individualidad a socializarnos otra vez. ¿Veis un poco el camino, los pasos que se van dando? Por ahí van los tiros. Bien.